Desde un principio Dios sabía que Pedro tenía un ministerio, que Pedro arrastraba con la gloria de Dios, que Pedro, mire mi hermano, había potencial, porque cuando tú estabas de lo vil, de lo menospreciado, cuando todo el mundo te despreciaba, cuando nadie te tenía valor, cuando todo el mundo decía tú no sirves para nada, Dios desde el cielo estaba viendo que en ti había un potencial, que en ti había algo, que en ti había algo especial para él. Y le dijo: Pedro, que significa, si vamos a estar en griego, lo tengo escrito ahí, que significa piedrecita, y sobre esta roca, que significa Petra, representa la roca enorme, o un cantílago rocoso. Esos nombres así no tan fáciles. Pero Dios estaba viendo en Pedro un potencial. Dice la Biblia que en una manera u otra el Señor preguntó a sus discípulos que están diciendo por ahí: ¿quién soy yo? Estaba el Señor buscando la opinión pública. Hay mucha gente que dice: a mí no me importa lo que la gente diga, porque tiene que ir importando. Mi alma adora a Dios, porque Dios le importó que estaba diciendo todo el mundo de Él. Estaba buscando qué estaba diciendo la gente de Él, pero había noticias buenas. Nunca, aleluya, los discípulos dijeron: Señor, dicen que tú eres un carnú y de que tú no te pasas en el templo. Sino que le dijeron: que te pareces a Elías, que eres uno de los profetas, cosas lindas y preciosas. Estarán diciendo lo mismo la gente que vive públicamente en este mundo, que usted y de yo, mi alma adora a Dios, no debe ir importando lo que la gente piensa de ti. De que siempre va a haber uno que te calumnie y que te tire piedras, eso siempre lo hay, porque el Señor lo hicieron, pero la mayoría tiene que dar un buen testimonio de ti. Siempre que te va a calumniar, te va a señalar, siempre la mayoría. ¿Por qué? Porque Dios te pondrá en gracia donde